concurso literario Cuenta Lima, organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el año 2016. Asimismo, obtuvo el primer puesto de la categoría Cuento en los Juegos Florales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el año 2015. Además, fue ganador del primer puesto en Cuento y en Ensayo en los Juegos Florales de la Universidad César Vallejo en el año 2013. Es redactor en la revista cultural Suburbano de Miami y en otros medios escritos nacionales e internacionales, periodísticos y literarios. Del mismo modo, se desempeñó como redactor en la editorial San Marcos. Es coautor de diversos textos universitarios en la especialidad de Lengua y Literatura y autor de varios textos narrativos que han sido publicados en antologías. Actualmente es catedrático en el área de Letras y Humanidades en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad San Ignacio de Loyola. Demos un caluroso saludo, un fuerte aplauso a Luis Miguel Candelaye. Muy buenas tardes con todos. Yo he preparado una ponencia cuyo título es Migración y Migrancia como construcción de memoria e identidad, y la he relacionado con la situación de estudiantes migrantes. Es una investigación que es resultado de otras investigaciones anteriores, justamente producto de mi tesis que realicé de maestría, y que me motivó mucho a buscar toda esta cuestión del tema de la migración. Encontré otra categoría, otro término, que es el término de migrancia. He dividido la ponencia en tres partes. La primera parte es hablar un poco de la migración en el tiempo, algunos datos. Luego, los conceptos de migración y migrancia, cómo se relacionan, y finalmente, cuál es la relación entre la migración y la educación. La migración en el tiempo. Para hurgar en el plano de las migraciones en la actualidad, no solo hace falta observar el presente, sino ir mucho más allá para analizar los cambios que han surgido en el tiempo. Para ello es importante analizar lo sucedido en la historia colonial de América como momento formativo de este devenir. En principio, Silvio Nagy Segbi propone que el sentido actual en que se observan los procesos de migración y migrancia entendida esta como una situación o estado consecuencia de la migración. A partir de ello se explica la situación migratoria sobre la base del desarrollo económico-social desigual entre el primer mundo y los países en desarrollo. Este es un hecho complejo que se puede rastrear en la colonización y en la globalización devenida de esta. Cito: este desarrollo desigual ha sido consecuencia directa de la colonización europea si lo examinamos desde una perspectiva postcolonial, es decir, de los autores comúnmente tildados como postcoloniales, dicen sobre la cuestión de la migrancia, la identidad migratoria, veremos que indican el colonialismo y la globalización como raíces de la migración. Fin de cita. Para englobar históricamente, o en realidad diacrónicamente, esta reflexión en el contexto macro-regional, se puede afirmar que el contacto entre los europeos y los americanos en los siglos XVI y XVII fue el instante más importante y más impactante también de este recorrido temporal que ha emprendido como cultura latinoamericana. Las huellas de la historia se relacionan con los eventos de la conquista y con los de la colonia. Sin lugar a dudas, estos hechos han dejado una marca tan honda en las performances como colectivos humanos de toda la situación contemporánea y territorial, y que tienen que ver justamente con la migración. Y obviamente en consecuencia con la migrancia, ¿no? Que es consecuencia de la migración. En general, lo que viene después, en las épocas posteriores, siempre tendrán la marca de ese momento de la colonización. Ahí está señalado el inicio de la construcción o ruptura de una identidad que ha ido transformándose a partir del tiempo, ¿no? A partir justamente del momento de choque cultural de la colonia. Es cierto que los europeos llegaron a América en los siglos XV y XVI y fueron los primeros migrantes. Ellos también fueron migrantes. Ellos reconstruyeron la realidad geográfica y cultural de América y, por otro lado, crearon nuevos imaginarios y sin duda se dejaron seducir también por nuestros mitos. Con ello produjeron instancias de diálogos y desencuentros que aún definen parte de los problemas de la educación y sociedad actuales. Su visión de la migración, ¿no?, la de ellos, fue diferente a la que tenemos ahora, pues su asentamiento en un espacio diferente vino acompañado de un poder que lo situó en un espacio, entre comillas, privilegiado. La situación moderna de migración en la actualidad se aleja un poco de esa mirada utópica. Ello ocurre, por ejemplo, con la situación de los estudiantes que migran y que se ven sometidos a un espacio que
naturalmente los coacciona para que se puedan adaptar. El mundo posmoderno parecería ser el espacio donde se ha ubicado la tolerancia como una base de la diversidad de expresiones culturales que reclaman su legitimidad cultural, social y política. Y este resultaría ser un escenario perfecto para elevar los ideales de los migrantes que desterritorializan sus acciones, quizás sobre todo en el aspecto académico, como se verá al final de esta investigación. El segundo punto es sobre la relación que tiene la migración con la migrancia. Es importante iniciar este recorrido a partir del concepto de migrancia, y precisamente se puede plantear un acercamiento a esta categoría a partir de lo señalado por Abril Trigo en su texto Migrancia, Memoria y Modernidad. Cito: un individuo que permanezca toda su vida en el mismo pueblo, viviendo en una misma casa familiar y practicando las mismas tradiciones locales, mostrará por regla general un alto índice de identificación con dichas coordenadas tempoespaciales, es decir, presentará una identidad sólida, estable, conforme y conformante a una realidad social con visos de inmutable. Su lugar es allí, su tiempo es ese. Pero en cuanto a ese individuo viaje fuera de su pueblo o su provincia, experimentará un doble desplazamiento en el tiempo y en el espacio, que le demandará alguna forma de negociación. La identidad con la totalidad tiempo-espacial de la sociedad de origen se verá escindida entre el aquí y ahora de la nueva realidad cotidiana y el entonces allá confinado a la memoria. Esta es una categoría que utiliza mucho Abril Trigo, el aquí y ahora, que vendría siendo el lugar de recepción de este sujeto migrante, y el allá entonces, que sería el lugar de la memoria, ¿no? El lugar donde quedó, de donde salió. El autor refiere que todo viaje implica ese doble desplazamiento en tiempo y en espacio. Es aquí donde se puede notar la importancia de los resultados de la migración. Todo lo mencionado por Trigo hace una clara alusión a la participación en un nuevo lugar que se ha originado de este doble desplazamiento. De esta manera se pone de manifiesto la migrancia que, como consecuencia de la migración, establece una relación entre el aquí y ahora, entendida como la nueva realidad o el nuevo lugar de destino, y el allá entonces, que hace referencia a la memoria con respecto al lugar de origen. Siguiendo este enfoque, es conveniente observar el impacto de la migración sobre la memoria del sujeto migrante. Trigo habla de una crisis de identidad y se entiende esto en sus múltiples facetas: individual, cultural, familiar, regional, nacional, entre otros. Y de una nueva forma de confrontar el pasado. Según expresa, es un aspecto diferencial con respecto a las generaciones más primigenias de los migrantes al primer mundo, que tendían a adaptarse luego de un periodo de tiempo, o sea, era un periodo posterior. Acerca de cómo se confronta este pasado, Trigo en su texto de Memorias, Desmemorias y Antimemorias expone lo siguiente: indudablemente el pasado resulta de una operación retrospectiva. Su sentido y su veracidad son formulados desde la hora, lo cual confiere a la memoria su índole simultáneamente analéctica y proléctica, o sea, hacia atrás y hacia adelante. Mira el atrás soñando hacia adelante como el ángel de Klimt. Esta famosa pintura, ¿no? Del mismo modo, las memorias culturales, como toda memoria, son efecto de prácticas intersubjetivas de significación, un compuesto entre la conciencia del presente y la experiencia del pasado, ¿no? La subjetividad, por ende, se construye en la intersección del tiempo y el espacio, y no tanto en categorías abstractas, sino en la materialización de esa praxis social del aquí y ahora y el ejercicio de la memoria sobre la entonces allá. Fin de cita. En tal sentido, los seres humanos podríamos definirnos de dos formas elementales: como sujetos arraigados en un territorio y en un tiempo, y como sujetos que anhelamos también nuevos territorios y nuevos tiempos. La dinámica del arraigo y el desarraigo, si bien se limita a los efectos de la sociedad y la cultura, también se extrapola a la lucha individual para lograr la autodefinición. En esta autodefinición, lo que ocurre con los sujetos migrantes, se trata de la superación de la migración como un hecho irreversible, una superación que se gesta progresivamente en cuanto el sujeto va ampliando los espacios de destino que la migración le ofrece. Las múltiples oportunidades académicas siempre resultan un gran aliciente para continuar en la búsqueda también de mayores objetivos. Abril Trigo, en ese mismo texto, establece el concepto tierras de memoria, que es una categoría que podríamos aplicar a los estudiantes que se insertan en un espacio, en un proceso también de migración. Este concepto es funcional, ¿no?, el de tierras de memoria, porque nos permite releer la situación desde una medida no sociologizante, sino dentro de la tradición discursiva occidental. Trigo comenta al final de su artículo lo siguiente: esta tensión, ¿no?, la de aquí ahora, allá entonces, genera una identidad dividida y esquiva, una identidad flexible, probablemente ajustada al régimen de acumulación flexible del capital transnacional, una identidad de sobreviviente.
Esta identidad está obligada a funcionar siempre en subjuntivo, como si fuera completa e indivisible, a sabiendas de que una identidad plena es solo una ficción para salir adelante día a día, una estructura estratégica sin la cual el sujeto, fragmentándose, sucumbiría al autismo social o a la esquizofrenia. El posterior regreso a los estudiantes, una vez que ya han estudiado o han concluido el proceso, y que se han instalado en un lugar distinto al de origen, producto de la migración, es adicionalmente a lo que propone Trigo, un acceso a la utopía de regreso al hogar, en buena cuenta un nostos homérico, ¿no? Un nostos en el sentido del retorno, que se actualiza en el espacio de destino. Y de ahí una nueva virtud de estos acontecimientos que no han sido explorados frecuentemente, ¿no? Los territorios interiores de la memoria. Finalmente, la relación de la migración con la educación. Existe una situación bastante compleja entre el sujeto que migra por factores académicos y las razones que le incitan al retorno. Si se revisa información anterior, se puede encontrar que en noviembre de 2009, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, presentaron los documentos Migración Internacional en las Familias Peruanas y el perfil del peruano retornante, y el otro documento que es Perú Estadísticas de la Migración Internacional de peruanos del 90 al 2008. En ambos textos es un detallado análisis de las características del migrante peruano y cuyos cuadros permiten esbozar el perfil del limeño que se ha trasladado hacia el extranjero. El primero de ellos se llegó a la conclusión que a partir del censo realizado entonces existe una asociación entre la migración y el nivel socioeconómico del hogar. Lo que dice este estudio es lo siguiente: el 73,6% de los hogares con migración internacional se encuentra ubicado en los estratos